personas que no suben fotos no tienen baja autoestima. Tienen algo que incomoda más: conciencia. Porque mientras unos necesitan ser vistos para sentirse reales, otros ya se conocen lo suficiente como para no necesitar demostrarlo. Y aquí es donde todo se distorsiona. Vivimos en una época donde si no te muestras desapareces, donde si no publicas, la gente asume que te falta seguridad, que te escondes, que hay algo mal contigo. Pero esa interpretación está completamente equivocada. Hay personas que no suben fotos, no porque no puedan, sino porque no quieren jugar ese juego. Personas que entienden algo que la mayoría ignora. Cada imagen que publicas no solo muestra quién eres, también expone cómo quieres ser percibido. Y no todos están dispuestos a ponerse en ese escaparate. De hecho, algunas de las personas más conscientes, más observadoras, más emocionalmente profundas, son precisamente las que menos necesidad sienten de mostrarse. No porque no tengan nada que ofrecer, sino porque no necesitan validarlo frente a otros. Y esto cambia completamente la forma en la que deberías interpretar el silencio digital, porque tal vez lo que parece inseguridad, en realidad es control. Lo que parece timidez, en realidad es selección. Y lo que parece ausencia, en realidad es presencia, pero en otro nivel. En este video vas a entender qué hay realmente detrás de las personas empáticas que no publican su vida. ¿Y por qué? Después de entender esto, no vas a volver a ver las redes sociales, ni a las personas que no aparecen en ellas, de la misma manera. El problema no es que ellos no se muestren. El problema es cómo los demás interpretan ese silencio. Porque hoy vivimos bajo una regla no escrita. Si no te ven, no vales. Si no apareces, no existes. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir el valor de las personas por su nivel de exposición. Cuánto publican, cuántas fotos suben, cuántas reacciones generan, como si la visibilidad fuera una prueba de importancia. Y ahí es donde empieza el error. Porque cuando alguien decide no mostrarse, la conclusión automática de la mayoría es: le falta seguridad. Seguro es tímido, algo oculta. Pero lo que realmente está pasando es que están usando un criterio diferente. Mientras unos buscan validación a través de la exposición, otros han entendido que no todo lo valioso necesita ser mostrado. Y esto es incómodo porque rompe una creencia muy arraigada, la idea de que presencia significa estar visible, pero no es lo mismo. Estar presente no es lo mismo que estar expuesto. Puedes estar en todos lados y no tener ningún impacto real, y puedes no aparecer casi nunca, y aún así tener una presencia fuerte, sólida, difícil de ignorar. Las personas empáticas que no publican constantemente entienden esto a un nivel profundo. No sienten la necesidad de traducir su vida en contenido. No convierten cada momento en algo que deba ser visto, aprobado o reaccionado. Y claro, desde afuera eso se malinterpreta, porque en una cultura donde todos compiten por atención, alguien que decide no participar parece fuera de lugar. Pero en realidad no están fuera, simplemente no están jugando bajo las mismas reglas. Y cuando entiendes esto, empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Tal vez no son ellos los que están desconectados. Tal vez somos nosotros los que hemos confundido exposición con existencia. Hay algo que define a estas personas desde dentro, y casi nadie lo nota. No actúan primero y piensan después. Piensan incluso antes de actuar, antes de subir una foto, antes de mostrarse, antes de compartir algo tan simple como un momento de su vida. Ya han recorrido mentalmente todas las posibles interpretaciones. ¿Cómo se va a ver? ¿Qué va a transmitir? ¿Qué pueden pensar los demás? ¿Qué emociones puede provocar? No es paranoia, es hiperconsciencia. Perciben el entorno social con una claridad que incomoda. No solo ven la imagen, ven lo que hay detrás de la imagen. No solo entienden el mensaje, entienden cómo ese mensaje puede ser recibido, distorsionado o incluso malinterpretado. Y eso cambia completamente el comportamiento, porque mientras la mayoría publica de forma impulsiva, casi automática, buscando conexión o validación, ellos filtran, observan, evalúan, y muchas veces llegan a una conclusión simple pero poderosa: esto no vale la pena mostrarlo. No porque no sea importante, sino porque no todo lo importante necesita ser expuesto. Además, hay otro factor clave: el impacto emocional en los demás. Estas personas no solo piensan en cómo serán vistas, sino en cómo pueden hacer sentir a otros.
Saben que una simple publicación puede generar comparación, inseguridad, incomodidad, incluso sin intención, y ese nivel de conciencia los hace más cuidadosos, más selectivos. No suben algo solo porque pueden, lo suben, o no lo suben, porque entienden el efecto que puede tener. Y aquí es donde muchos se confunden. Desde afuera parece indecisión, parece exceso de pensamiento, incluso inseguridad, pero en realidad es lo contrario, es control, es criterio, es una forma de moverse en el mundo con intención, no por impulso. Por eso no es que no tengan nada que mostrar, es que no todo merece ser mostrado. Y aquí aparece uno de los rasgos más incómodos de aceptar, porque va en contra de cómo funciona casi todo hoy. No necesitan aprobación constante. Mientras la mayoría publica esperando una respuesta, likes, comentarios, reacciones, estas personas no dependen de ese ciclo para sentirse bien consigo mismas. No sienten esa urgencia de comprobar si lo que son está siendo aceptado afuera, y no es casualidad. Han entendido algo que muchos sienten pero no saben explicar. Las redes funcionan como un sistema de recompensa. Publicas, recibes validación, tu cerebro libera dopamina y quieres repetirlo. Es un bucle, sutil pero poderoso. Y cuando entras ahí sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor en función de la respuesta de otros. Ellos lo ven. Ven cómo ese ciclo puede volverse adictivo, cómo puede distorsionar la percepción que tienes de ti mismo, cómo poco a poco dejas de hacer cosas por sentido propio y empiezas a hacerlas por cómo se verán, y simplemente deciden no depender de eso, no porque sean inmunes, sino porque son conscientes. Prefieren algo menos inmediato, menos visible, pero mucho más estable, la validación interna. Esa sensación de saber quién eres sin necesidad de demostrarlo, de hacer algo porque tiene sentido para ti, no porque será bien recibido. Y eso cambia todo, porque cuando no necesitas aprobación constante, tu comportamiento deja de ser reactivo. Ya no te adaptas para encajar, ya no editas tu vida para que sea aceptada. Empiezas a moverte con una coherencia que no depende del ruido externo. Desde afuera eso puede parecer desapego, incluso desinterés, pero en realidad es estabilidad emocional. Es la diferencia entre alguien que necesita ser visto para sentirse suficiente y alguien que ya lo es incluso cuando nadie está mirando. Hay algo que estas personas entienden muy bien, aunque casi nadie lo diga en voz alta. Estar en redes no es solo mostrarte, es exponerte emocionalmente todo el tiempo. Cada publicación abre una puerta, a opiniones, a comparaciones, a juicios silenciosos, a interpretaciones que no puedes controlar. Y aunque parezca inofensivo, eso tiene un costo, un desgaste que no siempre se nota al inicio, pero se acumula, porque no es solo lo que tú subes, es lo que consumes, es ver constantemente la vida de otros, sus logros, sus cuerpos, sus momentos felices editados, y aunque digas que no te afecta, algo dentro de ti empieza a compararse, empieza a medirse, empieza a cuestionarse, y ellos lo perciben. Perciben cómo ese entorno puede alterar su estado emocional, cómo puede robarles energía sin que se den cuenta, y en lugar de ignorarlo, toman una decisión: protegerse, no desde el miedo sino desde la conciencia. Evitan el desgaste innecesario, evitan entrar en dinámicas donde siempre hay algo que demostrar o alguien con quien compararse, no porque se sientan menos, sino porque no quieren entrar en ese juego. Y aquí es donde aparece algo clave. Su intimidad no es algo que regalan, la cuidan, la ven como un espacio propio, casi sagrado, un lugar donde no todo el mundo tiene acceso, donde no todo momento necesita ser compartido, donde lo importante no pierde valor por mantenerse en privado, porque han entendido algo que muchos olvidan: cuanto más expones, más fragmentas tu energía. Y cuando empiezas a proteger esa energía, cambias la forma en la que te relacionas con el mundo. Dejas de estar disponible para todo y empiezas a ser selectivo, no por rechazo, sino por respeto a ti mismo. Hay una diferencia que casi nadie te explica, pero cambia completamente la forma en la que una persona se mueve en el mundo. Hay quienes viven para parecer y hay quienes viven para ser. Y las personas empáticas que no sienten la necesidad de exponerse casi siempre están en el segundo grupo. No viven con la urgencia de demostrar quiénes son. No necesitan traducir su identidad en imágenes, ni convertir su vida en una vitrina constante para que otros la validen, porque lo que son, ya lo conocen.
y eso les basta. Mientras muchos construyen una versión visible de sí mismos, editada, seleccionada, pensada para generar impacto, ellos se enfocan en algo menos visible, pero mucho más real, su mundo interno. Sus pensamientos, sus emociones, su forma de entender la vida, viven más hacia adentro que hacia afuera. Y eso no significa que sean cerrados. Significa que no todo lo que ocurre dentro de ellos necesita convertirse en contenido. No sienten esa presión de compartir cada logro, cada momento, cada cambio, porque no están construyendo una imagen, están construyéndose a sí mismos. Y aquí es donde todo se invierte, porque en una cultura obsesionada con la apariencia, alguien que prioriza la profundidad parece invisible, pero en realidad está trabajando en un nivel que no todos alcanzan a ver. Les importa más ser coherentes que ser admirados, más sentirse en paz consigo mismos que ser aprobados por otros, más vivir una experiencia real, que una experiencia que se vea bien desde afuera, y eso los vuelve diferentes, no porque sean mejores, sino porque están jugando otro juego, uno donde la identidad no depende de la mirada externa, sino de la conexión interna. Y cuando una persona llega a ese punto, la necesidad de parecer simplemente pierde sentido. Y hay un punto donde todo esto se vuelve aún más claro, cuando empiezan a ver lo que otros no quieren ver, el personaje digital. Porque con el tiempo entienden que la mayoría no está mostrando su vida, está mostrando una versión diseñada de ella, una narrativa editada, cuidadosamente construida para generar una reacción específica, más éxito del que realmente hay, más felicidad de la que se siente, más seguridad de la que se vive. Y cuando te das cuenta de eso, algo se rompe. Empiezas a ver las publicaciones de otra forma, ya no como reflejos de la realidad, sino como fragmentos seleccionados, como una especie de vitrina donde casi todo está filtrado, ajustado, no optimizado para ser consumido. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Quiero formar parte de esto? Muchas de estas personas responden que no, no porque se crean superiores, sino porque no se sienten cómodas, construyendo una versión de sí mismas que no es completamente real. No quieren entrar en la dinámica de aparentar, de sostener una imagen que luego hay que mantener, de convertirse poco a poco en un personaje que otros esperan ver, porque saben que ese camino tiene un costo, te aleja de ti mismo, y por eso eligen algo más difícil, pero más honesto. Prefieren la autenticidad, incluso si eso significa no ser vistos. Prefieren ser coherentes con lo que son, aunque eso no genere aplausos, aunque no encaje con lo que las redes premian. Y claro, desde afuera, eso puede parecer desconexión, desinterés, incluso rareza, pero en realidad es una decisión consciente. Es entender que no todo lo que brilla en lo digital es real, y que no vale la pena sacrificar tu identidad por una versión que solo existe para ser aprobada, porque al final muchos logran ser vistos, pero muy pocos logran seguir siendo ellos mismos mientras lo hacen. Pero hay algo que casi nadie dice, y es la parte incómoda de todo esto. Ser así también tiene un costo, porque cuando no sigues las reglas visibles del juego social, la gente no siempre intenta entenderte, te etiqueta, empiezan a verte como distante, como frío, como alguien raro, no porque realmente lo seas, sino porque no encajas en lo que esperan. En un mundo donde todos comparten, el que no lo hace parece esconder algo. En un entorno donde la exposición es normal, la discreción se vuelve sospechosa, y eso pesa. Porque aunque no busquen validación constante, siguen siendo humanos. Y hay momentos en los que esa distancia se siente, momentos en los que notas que no encajas del todo, que no participas en las mismas dinámicas, que no conectas desde los mismos códigos, y poco a poco, casi sin darte cuenta, te aíslas. No como una decisión consciente al inicio, sino como una consecuencia. Empiezas a hablar menos de tu vida, a compartir menos, a mantener más cosas para ti, y eso, aunque te protege, también crea una barrera que otros no siempre saben cómo cruzar. Además, las dinámicas sociales modernas están diseñadas alrededor de la visibilidad. Las conversaciones nacen de lo que se ve en redes. Las conexiones se refuerzan con interacción digital. La cercanía muchas veces se mide por cuánto compartes. Y si tú no juegas ese juego, quedas fuera de ese circuito, no porque no tengas valor, sino porque no estás usando el mismo lenguaje. Y aquí está la parte más delicada. Puedes terminar rodeado de gente,
pero sintiéndote desconectado. Puedes tener claridad interna, pero menos puntos de contacto externos. Por eso esto no es solo una ventaja, es un equilibrio difícil, porque proteger tu mundo interno te da paz. Pero si no tienes cuidado, también puede alejarte más de lo que realmente quieres admitir, y aquí es donde todo cambia. Porque la verdad no es la que la mayoría cree, no es que no quieran mostrarse, no es que tengan miedo, no es que no tengan nada que decir, es algo mucho más incómodo de aceptar. No quieren ser consumidos. Porque cuando empiezas a entender cómo funcionan las redes, te das cuenta de algo. No solo compartes contenido, te conviertes en contenido, en algo que otros miran, juzgan, interpretan, comparan, olvidan, en una imagen más dentro de un flujo infinito, donde todo compite por atención, y no todos están dispuestos a convertirse en eso. Por eso hay una diferencia que casi nadie hace, pero lo cambia todo. Compartir no es lo mismo que exponerse. Compartir es elegir qué parte de ti mostrar, desde la conciencia. Exponerse es abrir todo, sin filtro, sin medida, sin control sobre lo que eso genera. Y cuando eres una persona empática, esa diferencia pesa más, porque no solo sientes lo que te pasa a ti, también percibes lo que se genera afuera. Sabes que una imagen no se queda en una imagen, se convierte en opiniones, en percepciones, en conversaciones que ya no controlas. Y entonces decides que no todo merece ser visto, que no todo momento necesita una audiencia, que no todo lo que eres debe ser consumido por otros. Y eso no es rechazo al mundo, es respeto por ti. Es entender que tu identidad no es un producto, que tu vida no es un escaparate, y que no tienes que estar disponible para todos todo el tiempo, porque al final muchos comparten para existir frente a otros, pero pocos tienen el control suficiente para decidir cuándo dejar de hacerlo. Pero aquí es donde hay que ser honestos, porque no todo es equilibrio ni conciencia. Hay un punto en el que esto puede dejar de ser una decisión inteligente y convertirse en una forma de esconderse, porque evitar las redes no siempre significa que estás protegiendo tu energía. A veces significa que estás evitando el mundo, y esa línea es muy fina. Puedes decirte a ti mismo que no necesitas exposición, que no te interesa mostrarte, que estás por encima de todo eso, pero en el fondo puede haber otra cosa: miedo al juicio, incomodidad con la mirada de otros, rechazo a salir de tu zona segura, y aquí es donde la conciencia se convierte en evasión, porque una cosa es elegir no participar, y otra muy distinta es no atreverte a hacerlo. La diferencia no está en lo que haces, está en desde dónde lo haces, y si no eres honesto contigo, puedes confundirte, puedes creer que estás en control, cuando en realidad estás evitando. Puedes pensar que te estás protegiendo, cuando en el fondo te estás limitando. Por eso hay señales que no puedes ignorar. Cuando empiezas a cerrarte demasiado, cuando te cuesta mostrar incluso lo básico de tu vida, cuando evitas cualquier tipo de exposición, no por decisión sino por incomodidad, cuando sientes que podrías compartir más, pero algo te frena. Ahí ya no es solo conciencia, ahí hay algo más, porque al final el objetivo no es desaparecer, es elegir. Y si ya no estás eligiendo, si simplemente estás evitando, entonces tienes que cuestionarte algo incómodo. ¿Realmente estás protegiéndote? ¿O te estás escondiendo detrás de una idea que suena bien? Y aquí es donde todo encuentra su punto más importante. Porque el objetivo nunca fue desaparecer. No se trata de volverte invisible ni de aislarte, ni de rechazar todo lo que tenga que ver con mostrarte. Eso no es equilibrio. Eso es irse al otro extremo. El verdadero control está en elegir qué partes de ti muestras y cuáles decides guardar, elegir cuándo compartir y cuándo mantener silencio, elegir desde la conciencia, no desde el impulso ni desde el miedo, porque cuando entiendes todo lo anterior, las redes dejan de ser un lugar donde buscas validación y se convierten en una herramienta que usas con intención. Ya no publicas por inercia, no compartes para llenar vacíos, no te expones para sentirte suficiente. Empiezas a filtrar, a mostrar solo lo que realmente representa algo para ti, no lo que crees que va a gustar, sino lo que tiene sentido compartir, y eso cambia completamente la calidad de lo que proyectas, porque ya no estás intentando construir una imagen, estás expresando una parte real de ti, pero sin entregarlo todo, y ahí aparece el equilibrio. Puedes estar presente sin estar sobreexpuesto, puedes compartir sin perder tu intimidad, puedes conectar con otros,
sin convertirte en un producto. Ese es el punto donde dejas de reaccionar al sistema y empiezas a usarlo a tu favor, porque al final no se trata de cuánto muestras, se trata de si lo que muestras lo elegiste tú. Y cuando integras todo esto, algo cambia por dentro y no es superficial. Dejas de sentir que tu imagen está en manos de otros. Ya no depende de cuántos reaccionan, de cómo te perciben o de si encajas en lo que se espera. Recuperas el control, pero no desde el ego, sino desde la claridad. Sabes qué mostrar, cuándo hacerlo y sobre todo por qué hacerlo. Y en ese proceso ocurre algo más profundo. Te liberas de la necesidad de aprobación, no de un día para otro, no como una frase bonita, sino de forma real. Empiezas a notar que ya no te urge recibir validación, que ya no revisas con la misma ansiedad, que ya no necesitas esa confirmación constante para sentirte suficiente, porque tu referencia deja de estar afuera, empieza a estar en ti, y eso cambia la forma en la que te mueves. Dejas de compartir para gustar, y empiezas a compartir solo cuando tiene sentido. Dejas de mostrarte por inercia, y empiezas a hacerlo por decisión. Cada cosa que expones pasa por un filtro distinto. ¿Esto me representa realmente? ¿Esto aporta algo? ¿Sabes, esto vale la pena compartirlo? Y poco a poco te vuelves selectivo. No cerrado, selectivo. No distante, consciente. Tu exposición deja de ser automática y se vuelve intencional. Y eso tiene un efecto que pocos entienden. Lo que muestras empieza a tener más peso, más coherencia, más impacto. Porque no estás hablando todo el tiempo, pero cuando lo haces es real. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No en cómo te ven los demás, sino en cómo dejas de necesitar que te vean para saber quién eres. Y al final, todo se reduce a algo muy simple, pero difícil de aceptar. No todos están jugando el mismo juego. Mientras unos buscan ser vistos, reconocidos, validados, otros están buscando algo más silencioso, pero más profundo. Entenderse a sí mismos sin necesidad de una audiencia. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas demostrar tanto. Ya no te desespera no aparecer. Ya no sientes que estás perdiendo algo por no mostrarte. Porque entiendes que tu valor no aumenta cuando te ven, ni disminuye cuando no lo hacen. Solo cambia quién lo percibe. Por eso hay personas que pueden desaparecer de las redes y seguir estando completamente presentes en su vida. Y hay otras que están en todos lados, pero completamente desconectadas de sí mismas. Ahí es donde todo se invierte. Y no todos quieren ser vistos. Algunos prefieren ser comprendidos. Y ahora la pregunta es para ti. Cuando no publicas, cuando decides no mostrarte, cuando eliges el silencio, ¿lo haces desde el control? ¿O desde el miedo? ¿Tú no publicas porque no quieres? ¿O porque temes hacerlo? Porque la respuesta a eso cambia todo. Y si algo de este video te hizo ruido, te incomodó o te abrió los ojos, entonces ya pasó algo importante. Si esto te hizo sentido, ya no vas a ver las redes igual. Y probablemente tampoco te vas a ver a ti mismo de la misma manera.